ideas y todo lo que está detrás. El podcast que habla sobre las ideas que están detrás de las ideas de diseño, las ideas creativas o las distintas artes del diseño, las distintas ramas del diseño. Hoy ya llegamos a nuestro episodio 7. Hoy estaremos con el artista plástico, ilustrador y diseñador Marco Cáceres. Bienvenido, Marcos. Gracias, saludos. ¿Quién les habla? César Figueroa y Moisés Ágreda. El invitado de hoy ha trabajado como ilustrador para innumerables proyectos, sobre todo para artistas de la música como Caserón Lux, en varias portadas de sus álbumes lo pueden reconocer. Y recuerden también que nos pueden escuchar por Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Spreaker. Hoy hablamos con Marcos sobre el trabajo, toda la trayectoria que tiene en el mundo del diseño gráfico, como también en la ilustración y también en las artes plásticas. Es un personaje que ha estado involucrado en la cultura barquisimetana por muchísimos años. Marco, bienvenido. Gracias. ¿Se puede decir grosería aquí o no? Se puede, claro, es totalmente lícito y permitido. Soy medio mal hablado y se me puede escapar ahí alguna cosa. No. Ese es el hablar cotidiano. Gracias, muchachos, honrado por la invitación. Bueno, Marcos, quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo defines qué es tu línea de trabajo. Llámese como, porque nos aclaraste mucho en la previa, que primero te veías como un artista plástico. Y luego, sí, no veías con tanta importancia el hecho de que se te viera como ilustrador o como diseñador gráfico. Yo creo que, y una de las cosas que nos decías era que eso iba muy de la mano todo. Sí, claro, es a veces de una forma más o menos fácil para las personas, o más cómoda, sería la palabra, etiquetar. Es lo más fácil para poder describir algo, es más fácil decir, bueno, es esto, va de aquí a acá. Y eso está muy bien y muchas veces funciona. En mi caso, pasa que al estar en una escuela de artes plásticas, en una carrera técnica que no existe ya en Barquisimeto, yo estudié en una escuela que se fundó en 1935 aquí en la ciudad. Muy poca gente lo sabe, pero una escuela de larguísima data. Y en ese devenir de esa escuela se creó una cosa que se llamaba plan vocacional. No vacacional, sino vocacional. Ahí hacías una carrera técnica de un año básico y 2 especializaciones en arte puro, que era pintura y escultura fuertemente, o gráfica, que era fotografía y grabado. Esa era la parte donde me interesaba mucho más estar. Cuando entras en una escuela de artes plásticas como esa, debo decirlo personalmente, es la primera vez que yo sentí que encajé de alguna manera. Te hablo desde lo personal. Yo no es que tuve una infancia depresiva ni que andaba por ahí tal y cual, pero sí de alguna manera yo sentí que era como un bicho raro en muchos aspectos y que no terminaba de encajar. Cuando yo llego a la escuela de artes plásticas, el primer momento en mi vida, creo, donde hay un clic pleno, y a partir de eso fue una cosa bastante loca. Yo tenía clases de las 7 hasta la 1 de la tarde, que era lo que correspondía a mi tiempo reloj generacional, y después me coleaba en la clase de los demás. Allí te formaban en cerámica, te formaban en escultura básica, en principios de, por supuesto, del dibujo, que es la base de todo eso. Y después, bueno, definimos la fotografía y la gráfica en sí. ¿Algún maestro en específico allí que te haya marcado, que haya dicho? Sí, yo tuve en dibujo, tuve el profesor Dino Di Rosa, que fue una bestia. Estudió 7 años en Chile y 11 años en Alemania. Yo siempre pongo eso en contexto, que yo la ciudad de Barquisimeto le agradezco mucho, porque también fue una cosa confluyente. Quiero decir con esto que la profesora Cristina Moncada venía de Chile, el profesor Dino venía de Chile, y Teddy Villamediana y Jesús Gordo Páez habían estudiado en México, y su carrera no tenía ni siquiera equivalencia, sus títulos aquí. Entonces yo estudio aquí, al final de la Avenida Vargas, pero con ese montón de tigres. Bien. Sí. Eso es bastante interesante, eso que nos dices, y va muy con lo del podcast que está detrás de las cosas, porque yo siento que Barquisimeto es una ciudad que se da mucho eso. De hecho, la ingeniería civil es integral, o sea, no tiene una línea marcada. Aquí se han dado muchas escuelas de ese tipo, que son como integrales, te pasean por algo pero no está bien definido, y fíjate tú que tú nos hablas de que tu carrera va muy influenciada por eso también. Claro, cuando sales a la calle, entonces el abordaje que tienes, hay 2 procesos que se dan ahí. Yo los descubro, gracias a Dios, lo descubro rápidamente.
Yo he ido rompiendo muchos mitos, me ha tocado, no es que no con desafío y con gallardía así desenfado, pero sí me ha tocado. ¿Por qué? Porque ya yo venía de las concepciones antiguas de si te das el pelo largo no te toman en serio, si vas a estudiar arte te tienes que ir del país porque vas a pelar bola horrible, si te compras motos entonces cómprate la urna de una vez. O sea, la gente repite muchas cosas y por alguna razón pues me ha tocado irlas como desenmascarando todo. Esto no quiere decir que no reconozca que vivir del arte siempre va a ser una cosa arriesgada y difícil. Pero esto contesta tu pregunta. ¿Qué pasa? Que yo al descubrir eso dije, bueno, yo voy a hacer arte para vivir, pero voy a hacer diseño gráfico, coño, para ir a Central Mairense, ¿entiendes? Para ir a comprar las cervezas y la vaina, claro. Cuando descubres eso, entonces bueno, llevas las cosas. Ajá, pero fíjate, eso también nos lleva a otro punto. Vivir de tu profesión de diseñador gráfico a mí me parece súper complejo, porque una de las cosas que tienen las carreras, valga la redundancia creativa, es que están muy cargadas por eso que tú mismo hablas del arte. Y entonces los diseñadores se ven como artistas, los arquitectos se ven como artistas. Eso es un problema. Y eso es un problemón, porque al final creen que tienen unos derechos sobre el trabajo. No. Mira, entonces, eso te lo resumo porque me ha tocado. Acuérdate que yo, claro, fui docente muchos años y ahí tenía que hacer un punto de inflexión, específico. Primero, que tú te sientas artista no quiere decir que lo seas. O sea, que tú andes por ahí y tal y que tengas la pinta, no sé qué. Lo otro que muchas veces se ha vendido y es un error es que todo es espontáneo. ¿Ves? No, yo me siento artista y yo creo que no sé qué. Yo estudié en una escuela de artes plásticas y soy graduado como con papeles, pues un artista como con papeles. Claro. Y te puedo decir, no en menosprecio de los demás, pero ciertamente la formación es una cosa que tiene un peso inequívoco y ustedes que son académicos lo saben. Entonces vamos, pero a lo que voy es puntualmente a establecer las diferencias que la hice cuando daba clase y que me ha tocado repetirla muchísimas veces. Las bellas artes, o sea, el diseño es un hijo medio bastardo de las bellas artes, porque entonces no se sabe bien, ha habido como un coqueteo, entonces se aceptan pero se niegan, y los artistas, te vendiste, y el otro le dice no sé qué, o sea, hay todo un desorden en eso. Pero la realidad es que hay muchas cosas en común, ciertamente, pero hay unas cosas que no porque no sean afines, quiere decir que sean contrarias. Mucha gente no entiende esto, y aquí voy. Yo lo resumí para poder expresárselo a la gente de una manera muy sencilla. La premisa del arte es la expresión, ¿verdad? Cuando hablamos de expresión, hablamos de que un artista, bajo sus necesidades más intrínsecas, se han escrito mares de tinta de esto, porque no existe una justificación, de alguna manera, porque los artistas somos así, o sea, porque unos sí, otros no, o sea, eso es muy raro eso, pero pasa. Entonces, lo importante es que el artista busque un vehículo, sea el soporte que sea, para expresar alguna cosa que tenga bien decir. Lo que eso va a comunicar es ulterior, totalmente. Entonces una persona puede ver una obra mía, como eso que está ahí, un vertebrado, y puede decir, bueno, yo veo un pescado frito, yo veo una sardina brincando, pero yo pienso que es un hueso. No, mira, hay un humano, no, es una flor. Porque yo parto del principio de lo visual, de la construcción visual reconocible, y me voy a la abstracción. Esa es mi experiencia. Cuando hablamos del tema del diseño gráfico, es totalmente diferente, porque vamos al tema de la comunicación. Entonces los parámetros sí son parámetros objetivos y sí están establecidos. Ahí es donde se confunde mucha gente, y es bueno dejarlo en claro para todos. Cuando tú consigas, con esto cierro, cuando tú consigas un diseñador gráfico, que tú le presentes un proyecto, mira, necesito que me desarrolles esto, y el tipo te diga, bueno, yo necesito esperar a la musa, que voy a la montaña, o que voy para allá, o que caiga la luna, o que si me voy a tal y cual, tú dices, yo tengo que salir corriendo de aquí. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, tiene un abordaje que es sumamente técnico, el diseño. Es importante la inspiración, como para cualquier cosa en la vida, es muy importante, pero técnicamente tú lo puedes abordar desde el principio. Mucha gente se confunde con eso. A eso iba, porque de repente digamos que también hay artistas ingenuos, hay arte ingenuo, sí, ¿okay? Claro. Hay arte ingenuo reconocido, y sí, hay mucho que no, ¿me entiendes? Claro. Y a lo mejor ese artista sí tiene mucho que comunicar, pero como no sabe cómo, o no tiene el estudio, entonces quizás no llega mucho más allá de lo que pueda llegar a alguien que sí. Quizás son admirados por eso, porque mientras más estén cerca de su nivel expresivo, genuino, no contaminado, no cumpliendo las normativas de la venta, sino que hay una vocación genuina y una expresión genuina, lo más seguro es que vaya a ser valorizado.
¿Dónde empieza el problema? El problema empieza cuando de alguna manera se confunden esas dos cosas. No, yo soy un artista y yo creo que lo que se está vendiendo ahorita es esto, yo me voy por aquí. Entonces voy a producir cosas que van hacia un mercado, hacia un segmento, y me estoy alejando de lo que es el verdadero origen de la cosa. Entonces estoy entrando en un comercio, que no está mal, pero estás haciendo artesanía. Ese es un punto donde yo me he peleado con mucha gente. Claro, me he peleado con infinidad de gente, por supuesto. Porque claro, entonces, mira, está que la fruta de no sé quién, claro, está muy bien, está magnífico. Claro, está claro, perfecto. lo aclara bastante. ¿Entiendes? Está perfecto, pero eso en el campo de la artesanía, pues de los objetos que son objetos para decorar. Yo siempre he pensado que el moda, pues, es moda, porque... Es totalmente válido. Sí. Es totalmente válido. El único problema es donde creemos y queremos vender eso como arte. Ahí es donde empieza la verdadera dificultad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque no cumple los estándares más que los estándares que cumple una pieza de decoración. Entonces eso está muy bien, ¿ves? Bueno, en Tintorero hacían unas frutas de palo. Bueno, hay gente que las hace de repente diferente y le pega cosas y tal, y está muy bien y se ven súper lindas. Pero el problema está en que eso no es arte. Tú lo dices y es incomoda, o parece Eso, que fuera eso lo supe de primera persona haciendo un trabajo de habilitación del poblado de Tintorero, cuando me di cuenta que, bueno, mi experiencia fue esa, que el artesano se convierte en artista solo cuando se abstrae. Si no es sumamente figurativo. O sea, con la manera de producir su trabajo y de manera muy seria. Y no está mal, porque es que lo que te digo, lo utilitario claro, es absolutamente válido. Pues hay sí, personas sí, que hacen cosas en inglés que tú la ves y dices, no, esta vaina es fantástica. Es utilitario, es una cosa que lleva una ensalada adentro. No una vaina que lleva un pedazo de carne y lo vas a cortar y no está mal. Claro, hay una que sí se alejan. Pero precisamente los estándares del arte, y no lo digo yo, está en el léxico técnico de las artes plásticas, o sea, está en un montón de procesos que debe cumplir una obra de arte, eso no es. Pero bueno, ahí vamos y regresa otra vez la moda, ¿me entiendes? Porque hasta en el diseño industrial la moda se ha metido. Ahora hay comedores de moda, o sea, tu comedor está fuera de moda, ya pasó de moda, deséchalo. Comparte este que está en boga porque es el momento. O sea, bueno, hay mercaderes que trabajan para eso. Claro, pero es un tiempo finito. El arte quizás es atemporal. Es muy diferente, sí, es muy diferente. Ser, es un buen punto ese, porque se mueven otros estándares. Pero ahí voy a otro punto que me pareció interesante de lo que dice Marco, que es el tema de que yo no sé tú, Moisés, pero yo lo veo siempre, el hecho estético en la arquitectura lo veo como algo que a ciertas personas lo va a manejar unos hechos estéticos que pueden ser justificables, pero que el hecho constructivo va de la mano de lo que uno está haciendo. O sea, uno tiene que saber cómo lo va a construir, cómo lo va a llevar a cabo. Claro. Y es una de las cosas que cuando he conocido diseñadores gráficos me parece que lo tienen presente. Laszlo Moholy-Nagy de la escuela de la Bauhaus, lo deben saber ustedes mejor que yo, tiene una frase que es genial. Y dice, el arte es como un juego, pero como todo juego, tiene sus reglas. Tiene reglas. Entonces, me parece que lo resume bastante bien. Totalmente. Y eso me gustaba mucho cuando hablaba, por lo menos con Limongi o con otros diseñadores gráficos, que los tipos tenían todo un conocimiento de cuál es la imprenta, cómo es la imprenta, los formatos, los tamaños, los modelos, cosas que uno no es ignorante, pues de todo ese hecho, cómo producir lo gráfico, o sea, dónde se va a imprimir, cómo va a ser el aspecto técnico. Ahí te digo una cosa, y te digo la otra. Eso está muy bien. Por ejemplo, acabo de nombrar Limongi, mi gran amigo, y es una bestia, pues. Las cosas flexográficas, la vaina que va doblada, las latas, el tipo hace libros, no sé qué. Estamos hablando de un hombre muy particular y bueno, tiene ganado mi respeto y mi cariño de toda la vida. Pero, ahora yo te digo una cosa, fíjate que el arte, o sea, cómo se me sale también el pedo artístico. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer una vaina y decir, la hice. Arréglense ustedes cómo van a imprimir eso. Entiéndanse ustedes cómo van a producir tal cosa. Esa es la virtud. ¿Me explico? Claro. Esa es la virtud del soy un artista, hago esto y después, bueno, ustedes se las arreglan. Ustedes buscan a un técnico como estaba en la época antigua, estaban los impresores, por ejemplo. Claro, pero el artista hacía tal cosa, bueno, estaban los talleres, estaban los impresores, le mostraban las pruebas de autor, tal, él la firmaba, ok, la cosa tiene que salir así. O sea, el artista tiene su papel y también los artesanos y la gente de taller tiene. Ejemplo contemporáneo, Carlos Cruz Diez. O sea, que es un ejemplo que podemos poner aquí en este programa, que es súper mediático y que la gente lo va a entender. Es el genio con un séquito importante de gente que conoce
a profundidad lo que es su obra, la dirección que lleva su obra, el matiz que lleva su obra, y por supuesto son las hormigas, nada más y nada menos que producen y que hacen Y posible que toda sigue esa creando vaina. ahora post-mortem. Por supuesto, ¿cómo no? Y vende aún más. ¿Cómo no? Están contaminados de forma positiva con el impacto de haber convivido nada más y nada menos con un Claro, monstruo de ese tamaño. aprendieron la manera. No sales ileso, está trabajando en un taller con una bestia como esa. Sí. Ahora pasando a otro plano, Marco, este plano creo que todo el mundo lo dice muy fácil. Yo soy ilustrador, yo ilustro, pero realmente para mí es un total desconocimiento. ¿Qué define un ilustrador? ¿Cómo defines tú la ilustración? En la época antigua decían la iluminación originalmente, ¿verdad? Así se determinaba. Y es, de alguna manera, bueno, palabras más, palabras menos, es darle, yo lo veo así, inclusive suena, bueno, estamos en el tema artístico, suena como darle luz a las cosas. O sea, la ilustración nada más y nada menos es que los procesos creativos parten de muchos procesos que son naturales en nosotros mismos. Por ejemplo, el fenómeno de la abstracción, ustedes como arquitectos lo saben. ¿Qué dice el término? Dice hacer más fácil o más sencilla una cosa. Abstraer es que si yo tengo que hacer una actividad y la hago todos los días, creo que después la voy a hacer más fácil y más rápido, naturalmente. ¿Qué pasa? Que el dibujo, de alguna manera, es algo que pese a todas las tecnologías modernas, no han logrado cambiar. El niño necesita, por temas de motricidad fina, rayar, así sea con un palo en la arena en la playa, así sea con una vaina. O sea, estamos en el año 2020, viejo, y es una cosa que viene desde los orígenes de las civilizaciones. No han podido cambiar eso, porque existe una condición entre el desempeño y el desarrollo del hombre y esa actividad. ¿Qué pasa? Bueno, que cuando se va creciendo mucha gente la deja a un lado y otros, por alguna razón, pues no podemos desprendernos de eso. ¿A qué nos lleva todo esto? A que la ilustración siempre va a ser algo que abstrae todos los conceptos que pueden ser más complejos para hacértelo más digerible, más amigable, más rápido, más consumible, más encantadores inclusive. Tener un libro de texto, por ejemplo, no es casual que los libros de texto infantiles tengan todas esas masas de color, depende de la edad. O sea, yo hice un taller, por ejemplo, con la gente del Banco del Libro en Caracas y me impresionó la investigación que hacían los norteamericanos, que decían este libro es para niños de 2 a 3 años con 6 meses. O sea, los tipos ni siquiera iban por año, iban por meses. O sea, conocen también el desarrollo neurológico de los niños que sabían. Pues. Entonces hay masas de colores por un lado, las puntas son punta roma por si el niño está aprendiendo a caminar y se tropieza, no se vaya a apuñalear con el mismo libro. Entonces la ilustración, desde mi perspectiva, me ha permitido comunicar, encantar, sortear, y en una ciudad como esta, que estamos hablando más o menos de Barquisimeto, me ha permitido nada más y nada menos que desprenderme de una comunidad donde, bueno, sí, hay muchos diseñadores, pero así como hay muchos diseñadores, quizás no hay tantos ilustradores. Entonces, yo he tratado de no tener una marca muy específica a nivel de ilustración, porque eso me limitaría a nivel de trabajo. Si hago un trabajo con Moisés, de repente alguien va a decir, pero yo no quiero que me quede como el de Moisés, aunque me gusta tu trabajo. Entonces la idea es tratar de que la Mafia Non-Star tenga una estética, que Casero Loop tenga una estética, que Disaster Prophet tenga otra Y estética. que a la vez todo eso lleve el sello Marco Casas. Bueno, es que ahí el detalle. eso me lo dice más la gente que yo lo veo para mí mismo. Si hay cosas que la gente ve que ya tú no puedes ver. O sea, a lo mejor yo hago un esfuerzo por escaparme y en ese escape se ve un trazo, se ve un gesto, se ve algo que la gente reconoce. Como el mural de un restaurante, el Pollo Dorado, y un mural de repente que esté en Obi Group. Son dos cosas totalmente diferentes, pero alguien las ve y puede reconocer, ¿no? Es que aquí hay un color, aquí Claro, hay una pero- estética, aquí hay un principio. Pero ahí sí yo veo algo como medio infame o desgraciado, por decirte algo, que es el hecho de que uno, ¿por qué hay tan poca difusión? Y por eso es la razón de este podcast, de ese trabajo de los que son de aquí, de la gente que uno tiene más cercana o de la gente que tal. O sea, para mí saber de tu trabajo siempre es aprender algo nuevo, porque es que no hay nada de difusión, inclusive aprovechando las nuevas tecnologías. Tenemos un problema grave, pero grave, yo creo que no es comparable, bueno, será comparable quién sabe dónde, pero tenemos un problema súper grave, porque adolecemos como ciudad, bueno, no vamos a hablar ni siquiera del contexto país, pero como ciudad, tenemos demasiada cultura. O sea, realmente no es que escarbamos y no hay nada, es que levantamos una vaina y una losa ahí abajo, en Camay, en no sé qué, en por aquí. O sea, hay demasiado de todo. O sea, tenemos mucho, musicalmente hablando,
bueno, no podemos decir arquitectónicamente hablando, lamentablemente, porque ahí es lo que voy a poner sobre la mesa. Somos indolentes, desconocedores y unos carajos muy destructores de nuestro pasado. Ahí empezamos en un tema que Moisés conoce muy bien, es una cruzada que tengo ahora y que la voy a poner de ejemplo. ¿Cómo es posible que el maestro Rafael Miguel López Valera sea una persona que tiene tantísima historia a nivel musical y mucha gente ni siquiera lo conoce? No saben que es de aquí, no saben qué es lo que hizo, ni que fundó la orquesta típica municipal, ni que hizo 247 y no saben que la canción que cantan fue escrita no saben que la canción que cantan, no saben que la tradición de los músicos hacer serenata a la Divina Pastora a los 14, salen funciones públicas y privadas, nació en 1950 con él y con el maestro Torre Carrillo. Entonces tenemos un problema muy grave. O sea, no hacemos el ejercicio. Tú vas a Carora y tú consigues al maestro Leirio Díaz en una vaina que mide, vamos a suponer, 6x6, 10x10. Pero si tú vas para Candelaria, la casa de él no tiene cerradura. Tumbaron la nevera para robarle el motor. O sea, hago una estatua afuera, pero la casa, en la Candelaria se robaron las campanas y se robaron todo. O sea, hay una indolencia general. Sí. Y ese es nuestro problema, que al no reinsertar eso dentro de la gente, yo lo pongo como ejemplo, y aquí voy a cerrar esta parte. Imagínate que tú tienes un chamo, ¿verdad? Tienes un hijo. No le das cultura, no le das valores, no le das principios, no le das formación, mucho menos educación ni nada. Cuando el chamo tiene 16 años, está tocando un músico, no hace silencio. Está en una actividad cultural, el tipo está metido en el teléfono, no sé qué. Entonces tú le vas a reclamar, coño, este muchacho me salió malo, ¿entiendes? Me salió jodido. Entonces provoca decirte, sí, chamo, pero ¿qué trabajo se hizo ahí? ¿Por qué pongo ese ejemplo del hijo? Por la cosa ciudadana. O sea, queremos ciudadanos mejor preparados, queremos ciudadanos más dignos, ciudadanos más intelectuales, ciudadanos más cultos, ciudadanos más con valores y principios más tal. Sí, pero es que tú lo dejaste a la deriva. O sea, la gente se le dejó a la deriva y ahora se le reclama que no son como quisiéramos que fueran. Sí, pana, pero ¿dónde está la biblioteca? ¿Dónde están los centros culturales como el Centro Cultural Lea, que ahora es un estacionamiento? El Palacio Radial, que era una cosa admirable, con mármol, porcelana, no sé qué, lo agarraron, tal, listo, hay una vaina de árabes, qué sé yo. Entonces que la Casa de las Muñecas haya sido lo que haya sido, la destruimos, que el Cine Rialto queda nada más la fachada. Ustedes saben mucho más de toda la destrucción que ha habido. Sí. El Anfiteatro Oscar Martínez. Entonces, si tú no agarras las cosas que se tienen, el valor que tienen y la historia que eso tiene, y se la reinsertas a las personas, claro, no tienen por qué estimar y no tienen por qué valorar. Y no tienen por qué ser ciudadanos de bien, porque tú no lo estás formando. Sí. Entonces, ¿el por qué nos ha sucedido todo esto? Moño, es una buena pregunta. Hemos crecido de manera acéfala, ha habido políticas muy destructoras, hemos creado centros comerciales, supermall, megamall, no sé qué vaina, entra, no hay un espacio cultural dentro de ellos, no hay una galería, no hay un ¿cómo se llama? Un anfiteatro así sea pequeño. Entonces, claro, como no hay biblioteca, no hay nada. ¿Cómo hace? Fíjate todo lo que nos ha afectado todos estos años bajo este régimen, ¿no? Que estamos hablando de ilustración y de diseño gráfico y caímos en este tema que es inevitable. Pero está conectado. Volvamos a lo nuestro, volvamos a lo que estábamos conversando, que se ve afectado, sí, por todas estas condiciones en las que estamos atravesando. Pero ahí yo veo que hay otra cosa que tiene que ver, y ya saliéndonos del otro tema, es metiéndonos en el tema de lo que pudiéramos decir que manejamos cierta creatividad o de repente las ramas del diseño, porque esto trata de las ramas del diseño, no de la arquitectura. Somos un poquito como mezquinos en eso mismo de nosotros como gremio del diseño. Yo siento que no sabemos admirar o defender o promover la valía del que está en el mismo medio. Yo siento que eso también es una falta, por lo menos te digo, en el gremio de los arquitectos, tú la peor crítica la vas a conseguir en el gremio. O sea, los arquitectos son los más viles con los arquitectos. Y sin saberlo, no sé cómo es en el diseño gráfico, pero me imagino que debe ser algo parecido. Bueno, mira, no estoy tan seguro de eso. Qué bueno. O no me he tropezado tanto con eso, pues de alguna manera, porque yo creo, o sea, en la fotografía, por ejemplo, en lo personal, pues no tengo reparo en decir a quién he admirado, o sea, yo creo que el ser docente, siempre lo he dicho, te pone en condiciones gráficamente, hablando ilustrativamente, o sea, tú te agachas de alguna manera y eres escalón para que alguien pise y suba. ¿Entiendes? O sea, el doblegarse en buen sentido de la palabra, el dar sin reserva y sin reparo, el fundar cosas, bueno, te hace una persona más desprendida.
no es que no quieras lo que haces, tienes tu ego, tienes tu proceso y tienes tu cosa, pero de alguna manera el reconocer, el revalorar, el refundar y el hacer tiene un valor por encima de todo eso. Claro. Entonces, yo creo que sí hay un reconocimiento, es lo que te digo. Estamos hablando de mí en este caso. Yo reconozco nada más y nada menos que a mis profesores que me formaron y, por ejemplo, acabamos de hablar de una persona que puede tranquilamente hacer referencia al diseño gráfico en la ciudad, que es Limongi, y yo inmediatamente digo, bueno, tiene por supuesto todo mi cariño y respeto, o sea, cosas que no se pueden frenar. Claro, pero lo que yo digo es, por lo menos, yo quisiera ver aquí una exposición de los diseñadores gráficos de aquí. Bueno. Quisiera ver de repente una colectiva de los ilustradores que haya, la gente que ilustra aquí. ¿Entiendes? O sea, ese tipo de cosas sencillas, sin tanto revuelo y sin tanto pompón, pero que uno diga, mira, se está generando como una cultura de lo que ocurre aquí. Eso es posible, pero hay que hacerlo. Porque la gente lo necesita, porque cuando armamos los pechacuchas, y podemos aprovechar esta misma plataforma para hacerlo. A eso iba. Arquitectura de las ideas, y hacemos esa muestra. ¿Qué es lo que ha pasado? Una de las cosas que Moisés me ha escuchado decir muchas veces, que voy a repetir aquí, es que de alguna manera se ha quitado el poder del individuo. Se tiene años hablando del colectivo, ¿no? El colectivo. Y se le ha quitado poder al individuo. Yo he estado en contra de eso. Yo hice una actividad cultural aquí el otro día, en un circuito incipiente, hablando de eso. Yo llevaba un circuito más o menos una vez al mes, de entrada libre, con temas, tal y cual. Y de alguna manera, bueno, todo esto de la pandemia lo frenó. Pero lo que estaba tratando de decir es que cuando me invitan a hablar en ese momento, una de las primeras cosas que dije fue eso. O sea, es como cuando vas a una relación. O sea, si tú estás todo incompleto o todo dañado, cuando tú vas a un conjunto de cosas, claro, no lo vas a hacer desde una persona que está plena, que solucionó, que tiene una experiencia de manejo, sino que vas todo roto y el otro va todo roto, y entonces hay un poco de huecos ahí, una inconsistencia. Cuando tú como individuo vas proyectando y de alguna manera vas ejercitando y vas creando un músculo de trabajo, de completar proyectos, de dejar las cosas redonditas, de plantear, entonces cuando tú vas a un colectivo, bueno, por supuesto tienes mucho más aporte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aunque las personas deberían comenzar, desde mi perspectiva, iniciativas únicas y propias, donde puedan involucrar gradualmente dentro de su organización a otros y así ir fundando las bases de cualquier cosa. Claro. O sea, eso es totalmente válido, pero se ha desmitificado, se ha de alguna manera trabajado para que no se crea en eso. Y yo creo fervorosamente en eso. Perfecto. O sea, creo que una persona sí puede hacer el cambio. Perfecto. Definitivamente. Perfecto. Y puede ser un rompehielos. O sea, esto es muy grande, muy complejo, tal, y no pasa. Sí, pero si va una persona como un bachaco ahí dándole, y va resquebrajando, toda esa cosa va a pasar. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se hace? Bueno, con voluntad y dirección. Ahora, Marcos, cuando has asumido los trabajos en portadas de repente de discos, ¿cómo ha sido tu acercamiento? O sea, ¿cómo has manejado ese formato? ¿Cómo te has metido en el trabajo? ¿Sigues siendo ilustradora analógicamente y después pasas a lo digital? ¿O asumes eso desde lo digital de una vez? O sea, ¿cómo te enfrentas a un trabajo con un disco? Bueno, caminando sobre mis palabras, cuando tú tienes un disco, antes se hacían muchos discos, ahora ya el formato no es tanto hacer el disco, sino que hay sencillos. Sí. Los grupos van sacando los sencillos y después quizás los compilen o no. Entonces eso es bueno porque es más trabajo. Claro. Eso está muy fino. Claro. Eso está muy bien. Pero caminando sobre mis palabras te digo que lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es el abordaje comunicacional del asunto. Me voy atrás. Vamos a suponer que tú tengas un primo tuyo, tiene un autolavado y me contacta. Cáceres, necesitamos la gráfica para un autolavado. Ahí viene la diferencia que te estaba diciendo. La primera es, bueno, espérate que yo voy a ver qué pienso, qué película veo, y yo me voy a acostar y lo hablamos en estos días, tal y cual. Ahí sal corriendo para él. Lo otro que te pudiera decir y que le dijera a mis alumnos es, un autolavado. Entonces te agarra una hoja, puede ser la computadora, puede ser manual de la cosa, y pone, bueno, agua, espuma, jabón, burbuja, limpio, destello, brillo, pulido, entra sucio, sale limpio, traslación, depuración, tal. Cuando vas a ver, tienen una hoja que puede tener 20 o 40 códigos que te llevan a su vez a elementos que te van a arrojar a su vez colores, blanco, azul, la limpieza, la pulcritud, la asepsia y un montón de cosas.
Cada una de esas cosas te va dando un dato. Que cuando tú vayas a mezclar todos esos elementos importantes, tu creatividad, tu grado de astucia y tu broma, eso no tiene discusión, pero se parte desde la práctica. Muchas veces se parte de la práctica y otras veces no es así. Te voy a poner este ejemplo. John Guarenas, con quien hice un disco que se llama Volver, sentía nostalgia por Argentina cuando estaba en Venezuela. Y cuando estaba en Argentina sentía nostalgia por Venezuela. O sea, él estaba en un híbrido ahí. Así son. La portada del disco Volver es el cielo, porque yo de alguna manera vi que si bien es cierto existen las fronteras como muy marcadas por tierra, no tiende a creer que el cielo no las tiene, o que existen, pero no tiende a creer que no, que es más vasto, y está esa cosa romántica que si uno mira para allá, el otro mira para allá, entonces el mismo cielo, qué sé yo. Entonces es un cielo y va un ángel al lado, que por cierto, hablando de las cosas, es un ángel al lado pero lleva un maletín, es un tipo que sale a trabajar por lo que quiere realmente, o sea, pues está muy ensoñado y todo, pero sale a trabajar. Es un avatar que hice para otra cosa y él se lo apropió como código. El disco es azulito, todo con blanco, tiene una o dos canciones dedicadas a Barquisimeto, una belleza de disco. Después se los paso para que se llama Volver y creo que está en Bandcamp. El cuento es que él empieza a recibir noticias terribles acerca de Barquisimeto y de Venezuela y empieza a hacer un disco que se llama Tragedias, literalmente. Se ve con su amigo Zacarías Zafra, se hablan por correo y otras personas y empiezan a musicalizar unos poemas nefastos, oscuros, una vaina terrible, pues. Él hace contacto conmigo un día por un mail a las 6 de la tarde y me dice: mata el ángel del sudor y de la fe, olvídate del azul y olvídate de toda esa vaina. Aquí viene esto para otra, vamos hacia en otro sentido. Yo recuerdo, me hace clic en la mente el episodio de la pareja, falso o no, que caen tendidos ante las cenizas del volcán Vesubio y quedan así agarrados de la mano y no sé qué cosa. Hay gente que dice que es una cosa artificiosa, otra gente dice que si es así, bueno, no importa. Yo recuerdo eso y yo acababa de llegar justamente de la Candelaria, del pueblo del maestro Alirio Díaz. Y yo me había traído, como es mi fascinación y mucha gente que me conoce lo sabe, me había traído muchos huesos de allá. Okay. Yo veo una osamenta que es la cara como de una cabra con unos cachos no sé qué, y hay otra más pequeña que tiene como pelo rojo todavía adherido. Yo las pongo juntas sobre un tope de una cocina, de mi cocina, que es negro, ¿verdad? Las pongo juntas y le tomo una foto con mi celular. Con los filtros de Instagram le hago unos contrastes y solamente la pongo en el ordenador para ponerle unas tiras y de ponerle el título. Pero realmente ya el trabajo estaba hecho. Yo le envío eso, él me lo pidió a las 6 de la tarde y yo se lo envío a las 9 o 10 de la noche, ya se lo había enviado. Y él me manda un correo de vuelta y me dice: yo voy a reformular todo lo que estoy haciendo porque esto me sobrepasó. O sea, esto es mucho más fuerte de lo que yo visualicé, me dice John. Ahí hice una cosa interesante también de artista a artista. Pero ¿a qué voy con eso? A que así como te decía que de alguna manera hay un proceso técnico y objetivo en algunos desarrollos, así también hay cosas que de repente haces un clip, un teléfono, una foto, y listo. En resumen, puedes tener las dos disciplinas, pero lo verdaderamente interesante es tomar el riesgo a veces de resolver las cosas además eres tú, como crees la que lo puedes hacer. Bueno, Marco, agradecido porque hayamos pasado estos 30-35 minutos que hayas compartido con nosotros. Que se hace corto. Que se hace muy corto, nos abre la visión. Hay mucho pan. Pero tranquilo porque hay muchas cosas que van a venir. De hecho, quisiéramos hacer otro programa contigo sobre la taberna, nos hables de todo lo que es gráfico aquí y de todo el arte que tienes aquí. Y no nada más eso, de todo el marco histórico también que esto está envuelto, ¿no? O sea, esto tiene lo que está detrás. Exactamente, genial. Está detrás. Arquitectura de las ideas, el podcast que habla sobre el diseño y lo que está detrás de las ideas de diseño. Hoy estuvimos con Marco Cáceres hablando sobre diseño gráfico, ilustración, sobre la vida. Con ustedes Moisés Ágreda, César Figueroa, y recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast y Spreaker. Gracias por habernos acompañado en este episodio 7. Nos vemos. Me gusta el número 7. Eso quedó. Buen número.